Hola, shalom, bendiciones. Aquí seguimos ya con el último video sobre este tema, la principal ordenanza que se le dio a Salomón, que era edificar el templo, restablecer el reinado de Dios en nuestra vida, traer la presencia de Dios hacia nosotros. Eso fue el punto principal de este reinado de Salomón, y tenemos que entenderlo como un acto profético, como una sombra que se tiene que dar ahora con nosotros y se va a seguir dando en la segunda venida de Yeshua, porque ¿qué es lo que quiere Dios? Vivir en medio de su pueblo. Y en el primer video de esto del reinado de Salomón, no estamos hablando de todo el reinado, vamos a seguir haciendo más videos, pero en el primer video sobre lo que fue ordenado que hiciera Salomón, vimos el lugar, la importancia del lugar donde se tenía que establecer el templo. El templo se tenía que establecer en el lugar, en el encuentro con la gloria de Dios, en ese lugar donde nosotros tenemos el recordatorio que Yeshua se dio como el cordero sin mancha para quitar el pecado de nosotros y para que tuviéramos una comunión directa con el Padre. También vimos en el segundo las dos columnas que representan las 12 tribus, que nosotros tenemos que tener identidad, que pertenecemos a una de esas 12 tribus como pueblo de Dios para vivir en ese reino. En el tercer video vimos cómo el templo representa al Edén. Y vivir en el templo es vivir en el diseño original, en lo que Dios nos puso originalmente. Cuando Dios nos creó, puso en nosotros su aliento de vida. Cuando nos formó en la tierra, puso su aliento de vida. Cuando el templo fue acabado, ¿sabes qué hizo? La presencia de Dios se puso dentro del templo, y el día séptimo nos recuerda que la presencia de Dios está dentro de cada uno de nosotros, y recargamos nuestra energía ¿con qué? Con la presencia de Dios. Únicamente de la presencia de Dios viene nuestra energía. De hecho, en Shavuot, cuando Jesucristo les dijo, Yeshua les dijo que iban a recibir poder, les dijo, van a recibir el dunamis, van a recibir la fuerza del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. Así que tener el Espíritu Santo, la presencia de Dios, es tener la energía de Dios. Y ahora, en este cuarto video, para cerrar esta serie de 4 videos, vamos a ver que el plan de redención del Padre está vigente, se sigue llevando a cabo, y aún a la fecha se está llevando a cabo. Yeshua dijo, cuando a él le preguntaban que si con qué autoridad hacía las cosas, o cuando le decían que les diera una señal, él decía, ¿saben qué? La señal no se les va a dar, pero aquí hay uno mayor que Salomón. Vamos a ver lo que dijo Yeshua en Juan 2:18. Vamos ahí al Evangelio de Juan 2:18. Y dice, le respondió Yeshua y le dijo, destruyan el templo y en 3 días lo levantaré. Y todos dijeron, óyeme, 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo, de su cuerpo. Por lo tanto, cuando él murió y resucitó, sus discípulos se acordaron de esto, que hablaba del templo de su cuerpo. Y dicen Corintios, ¿o tú no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿de quién está hablando Yeshua aquí? Que iba a restablecer que ya no un templo físico, ya no un templo hecho de manos como lo hizo Salomón. Por eso le dice, uno mayor que Salomón es el que está aquí, que no hace un templo de manos, sino hace un templo espiritual. Por eso él es mayor que Salomón, y en ti y en mí, cuando nosotros le damos, lo determinamos, cuando nosotros le damos el sí a nuestro Dios, ¿sabes qué hace de nosotros? Ese templo maravilloso, que si aquel templo se hizo con lo mejor, fue forrado con oro, fue cubierto con maderas preciosas, imagínate, tú y yo somos hechos con lo mejor cuando le damos esa oportunidad a nuestro Dios. Él quiere que nosotros nada más le digamos sí, para Él hacer de nosotros ese templo. Acuérdate, te decía, Yeshua dijo, uno mayor que Salomón es el que está aquí. Este mayor que Salomón trajo el reino de Dios a nuestra vida. Ese mayor que Salomón, llamado Yeshua, trajo la presencia de Dios a nuestra vida y se llevó el pecado para poder que nosotros tuviéramos el acceso directo a nuestro Dios. Fíjate que a Yeshua le llamaban hijo de David. Y eso quiero que
que nos quede claro. Vamos a leer 2 Samuel 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días, le dijo el padre a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y no está hablando de Salomón. ¿Cómo le llamaban a Yeshua? Hijo de David. ¿Y qué le está diciendo aquí el padre a David? Que uno de su linaje, uno de sus entrañas, había de edificarle ese reino que sería para siempre, que va a ser ahora para siempre. Y está hablando de uno mayor que Salomón, y ese es nuestro Yeshua. Cuando el padre habla aquí de alguien, del hijo de David, era quien iba a hacer edificar el templo. Está hablando de Yeshua. Por eso, o la gente aún sin saber esto, él le decía, anunciaba, le hablaba, le proclamaba, le gritaba a Yeshua, a Jesucristo: ¡Hey, Jesús, hijo de David! Que era Yeshua, hijo de David. ¿Por qué? Porque era el que iba a edificar el templo, era el que venía a darse por nosotros. Es decir, antes de expirar el espíritu, es decir, consumado es, que quería decir Shalom, acabada la obra. Y entonces poner la presencia de Dios en nosotros. Es esto, es lo que representa el templo. Es ahora a ti y a mí. Y ese templo, esa presencia, esa comunión, esa intimidad que debemos cuidar, labrar, edificar cada día. Porque toda relación se tiene que labrar, toda relación se tiene que cuidar, guardar, se tiene que cultivar para que sea fructífera. Nuestra relación e intimidad con Dios se tiene que guardar, se tiene que cuidar, y es a lo que nos lleva. ¿Para qué era el templo? Para ir a un encuentro con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que tener ahora nosotros a diario? Un encuentro con Dios. No tenemos un templo físico, pero sí tenemos un templo espiritual que Él quiere vivir en medio de nosotros. Amén. Ahora, esa entrada a través de Yeshua se abre. Se abre la entrada a través de la sangre derramada de Jesucristo. Quiero que vayamos para cerrar hoy con esta enseñanza. Hebreos 10, 19. Vamos a ir al libro de Hebreos, acá en el Nuevo Pacto, capítulo 10, versículo 19. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, porque cuando existía el templo físico no había libertad de que cualquiera pudiera entrar al lugar santísimo. Únicamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Ahora dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Así que ahora está un templo que el velo ya no está cerrado. Cuando Yeshua dijo, consumado es, Shalom es, y que puso la presencia de Dios al alcance de cada uno de nosotros, el velo se rasgó. Y nosotros tenemos ahora la libertad para entrar al lugar santísimo. Y dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras. ¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros, a través de Yeshua, somos ese templo. Él dijo: uno mayor que Salomón está aquí. Y Él dijo: destruyan el templo en 3 días, yo lo voy a levantar. Porque cuando Él resucitó, fue
al infierno 3 días y 3 noches y resucitó juntamente con él. Los que hemos creído, los que nos hemos entrado a la fe no nada más es un creer vago, sino a la fidelidad a su ley, a su Torah, a la fidelidad a su palabra, a vivir en la fidelidad a él, a su presencia. Nosotros podemos tener la entrada a la gloria de Dios, dice, a la presencia de Dios. Así que acerquémonos confiadamente. Podemos entrar confiadamente. Que nadie nos limite a entrar en plena certidumbre de fe, de fidelidad a su palabra, a sus mandatos. Dijo Yeshua, si me amas, obedece mis mandatos, sé fiel a mis mandatos, tenle fidelidad a mi palabra. Y yo creo que el recibir tanto amor, al saber que desde el rey Salomón, desde aún antes, desde la salida de Egipto, Dios ha planeado, Dios ha tenido, es más, desde que fueron expulsados Adán y Eva del Edén, Dios ha planeado ese plan de redención para que nosotros volvamos al diseño original. ¿Y cuál es el diseño original? Vivir en completa unidad con Él. Vivir en armonía con Él, que según el Señor, uno es con Él y ser uno con Él. Esto es lo que nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que creer, tenemos que asimilar en nuestro ser y hacerlo rema en nuestros días, hacerlo parte de nuestro ser, que somos uno con Él y que se edificó un templo como esa sombra de lo que ahora debemos estar viviendo y de lo que vamos a vivir en la segunda venida de nuestro Rey Yeshua. ¿Sale? Yo te invito a que reflexionemos, a que lo pensemos, a que meditemos en esta palabra de Dios, en esto que Dios nos ha dado, en este gran maná que Dios nos ha dado Él este día, y tenemos que saber lo importante que eres tú para Él. Fíjate todo lo que hizo para que tú sepas qué tan importante eres para Él y cuán grande es el amor que tiene para con sus hijos. Meditemos en esto, mis hermanos. Bendiciones. Shalom. Shalom.